Sesión. ¿Viene? ¿Viene? ¿Quién? ¿Nadie más pide permiso? Nadie más pide permiso. Compañeros diputados, celebremos este día la 18ª sesión del primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de conformidad al artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, bajo el siguiente orden del día. ¿Acuerdo número 66? Número 1, pase de lista. Número 2, declaratoria de existencia de quórum. Número 3, apertura de la sesión. Número 4, lectura de correspondencia. Número 5, lectura de iniciativa de ley, decreto o acuerdo. Iniciativa de ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 6, lectura de dictámenes. Número 7, lectura y aprobación de minutas de ley. Número 8, asuntos generales. Recordatorio para presentar propuestas de integración de la Comisión Especial de Creación de Nuevos Municipios en el Estado. Número 9, declaración de clausura de la sesión. En atención al primer punto del orden del día, solicito a la primera secretaria se sirva a pasar lista de asistencia para constatar el quórum y haga en su caso la declaratoria correspondiente. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Compañeros integrantes de la 63ª legislatura local, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 de la Constitución Política de la entidad, les solicito que al escuchar sus respectivos nombres tengan la amabilidad de contestar presente. Diputada Campos Balance Elene del Carmen. Diputada Correa Damián Etelvina. Diputada Cupil María Cruz. Diputado Estrada Mendoza Merck Lenin. Diputado Figueroa Ortiz Rigoberto. Diputado Flores Pacheco José Luis. Diputada Fuentes Hernández Eduviges. Diputado García Hernández Luis Alonso. Diputado Inurreta Borges Francisco José. Diputado Jaso Rodríguez Carlos César. Diputado Q. Herrera Enrique. Diputado Lara Calderón Emilio. Diputado López Delgado Ambrosio. Diputada Márquez Zapata Nelly del Carmen. Diputada Mejía Ortiz Teresa Xochitl. Diputado Méndez Lanz Ramón Martín. Diputada Muñoz Huicap Claudia. Diputado Norhausen Carrizales Jorge Alberto. Diputado Notario Zavala Joaquín Alberto. Diputado Ortega Pérez Jorge Jesús. Diputado Ortiz Azar Álvar Eduardo. Diputada Oviedo Rodríguez María de los Dolores. Diputada Piña Sabido Leonor, presente. Diputada Ravelo de la Torre Vivi Karen. Diputada Rodríguez Gil Celia.
Diputado Sánchez Serino Ricardo. Diputada Sánchez Preve Ana Gabriela. Diputada Sarricolea Castillejo Claudet. Diputada Sierra Damián María. Diputada Taje Rosales Sofía del Jesús. Diputada Toledo Zamora Carla Guadalupe. Diputada Torres Arango María del Carmen. Presente. Diputado Trejo Martínez Rashid. Diputado Uxul Óscar Eduardo. Presente. Diputada Uc Ewan Dora María. Diputada Presidenta, se encuentran presentes 34 diputados, por lo tanto existe quórum. La diputada Mejía Ortiz Teresa Xochitl solicitó permiso para no asistir a esta sesión. Gracias, primera secretaria. Para efecto de proceder a la declaración de apertura de la sesión, solicito a las diputadas y diputados y al público asistente se sirvan a poner de pie. Siendo las 11:07 del día 27 de noviembre del 2018, se abre la 10ª sesión del primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Campeche. Tomen asiento, por favor. Primera secretaria, si existe correspondencia para conocimiento de la Asamblea, sírvase a dar cuenta de ella. Diputada Presidenta, se ha recibido número 1, la circular número 10 remitida por el Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Número 2, el oficio 62, diagonal 3, diagonal 181, P.O.AL-PLEG, remitido por el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. Documentación que obra a cargo de la segunda secretaria. Segunda secretaria, sírvase a dar lectura de la correspondencia en cuenta. Buenos días. Circular número 10. Diputados y diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de Campeche presentes. Con fundamento en el artículo 64, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, remitimos el acuerdo aprobado por la 64ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, así como el dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, mediante el cual se formula un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que se analicen y aprueben las reformas que permitan, a través de los dispositivos legales, establecer un mecanismo de excepción en aplicación del régimen de incorporación fiscal cuando se trate de pequeños comercios y estos puedan continuar tributando bajo los requisitos contables establecidos en el antiguo régimen de pequeños contribuyentes. Lo anterior, a fin de que en el marco de sus facultades, y si así lo consideran procedente, se pronuncien en el mismo sentido que esta soberanía. Aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo y reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida. Atentamente, la mesa directiva del Congreso del Estado de Guanajuato. Oficio número 62, guión 3, diagonal 18, IP.O.AL, diagonal PLEG. Presidente del Honorable Congreso del Estado de Campeche. Para su conocimiento y los efectos conducentes, le remito copia del acuerdo número 66, urgente, diagonal 0038, diagonal 2018, IP.O. por medio del cual el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas que aún no tienen en el Código Penal el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, para que lo tipifiquen. Asimismo, me permite informarle que la iniciativa que da origen al citado acuerdo, la cual fue aprobada de urgente resolución en los términos del artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se encuentra para su consulta en la página oficial del Honorable Congreso del Estado. Sin otro particular, por el momento, le reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente, el diputado Jesús Villarreal Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado. Diputada Presidenta, he dado lectura a la correspondencia recibida. Gracias, segunda secretaria. Primera secretaria, elabore y remita los acuses de recibo correspondiente. Usted misma sírvase a dar cuenta de las iniciativas de ley, decreto o acuerdo que existan en cartera. Diputada Presidenta, para esta sesión se encuentra agendado lo siguiente. Iniciativa de ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019 promovida por el Ejecutivo Estatal. Iniciativa para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, promovida por la diputada María de los Dolores Oviedo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tercer secretario, procede a dar lectura a la primera iniciativa de cuenta. Buenos días. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado presente. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche. En ejercicio de la facultad que me confieren el artículo 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Campeche y con fundamento en lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Planeación del Estado de Campeche, los artículos 19 y 20 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios, así como el artículo 5, capítulo 1, título 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios relativo al balance presupuestario sostenible y de responsabilidad hacendaria de las entidades federativas, así como en el artículo 61, fracción segunda de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado para su examen, discusión y, en su caso, aprobación, la presente iniciativa de ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, atendiendo a la siguiente exposición de motivos. 1. Generalidades. La iniciativa de ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019 se elaboró con base en los compromisos asumidos y prioridades establecidas por la actual administración. Tiene como objetivo primordial el equilibrio entre el gasto y la suma de los ingresos que se estiman captar en el periodo en cita, en congruencia con las circunstancias actuales y las expectativas del entorno económico y de las finanzas públicas del país, con la finalidad de lograr una administración eficiente de la hacienda pública a través de la implementación de políticas de disciplina financiera en el ejercicio del gasto por parte de los ejecutores, alineadas a su vez con los objetivos y estrategias que, en materia económica, establece el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021. Para la integración y conformación de la presente Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019, se incluyeron las disposiciones contenidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los lineamientos para la generación de información financiera estipulados en el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC, con lo dispuesto por el artículo, por la Ley de la Disciplina Financiera en las entidades federativas y los municipios y en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus municipios. En cumplimiento al artículo 5 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las entidades federativas deberán integrar la información sobre proyecciones de egresos de acuerdo al formato 7, inciso B, contenido en los criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos que hacen referencia la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, emitidos por el Consejo Nacional de Administración Contable, CONAC, con el objetivo de ser incluidos en la iniciativa de ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019. De acuerdo a dichos criterios, se presentan las proyecciones de finanzas que deberán abarcar un periodo de 5 años adicional al ejercicio fiscal en cuestión, y su periodicidad de elaboración deberá ser en forma anual y deberá presentarse conforme al formato 7B, proyecciones de egresos. Para realizar la proyección se tomó como año base el correspondiente a la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche del ejercicio fiscal
2018. Posteriormente, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios menciona en el artículo 5º, fracción segunda, que las proyecciones de finanzas públicas se deberán realizar considerando las premisas empleadas en los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, los cuales no han sido publicados. La política de gasto para el 2019 privilegia programas sociales y reduce el gasto corriente en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Por lo anterior, a continuación se detallan cada uno de los apartados antes mencionados. Inciso A. Las prioridades del gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de las plazas y desglosando todas las remuneraciones, las contrataciones de servicio por honorarios y, en su caso, previsiones para el personal eventual, pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos en comunicación social, gastos de inversión, así como el gasto correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociación públicos privadas y proyectos de prestación de servicios, entre otros. En este contexto, se propone ejercer un gasto el próximo año de 20.195.087.731 pesos, el cual es cauteloso y equitativo, lo cual permitirá dar continuidad a la conducción responsable de las finanzas públicas, siendo acorde con las proyecciones de ingresos. Los 5 ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2015-2021 se encuentran organizados en la tarea de cimentar un gobierno de resultados, comprometido con el Estado de Derecho, que propicia la cooperación entre poderes y fortalece a sus municipios, aprovecha de manera sustentable los recursos, fortalece la calidad educativa y procura la equidad social. Por lo anterior, dentro de esta iniciativa se consideran los siguientes recursos asignados por cada uno de los ejes. Gasto programable. 1. Igualdad de oportunidades. 8.148.103.802 pesos. Fortaleza económica, 1.172.731.732 pesos. Aprovechamiento de la riqueza, 3.068.401.872 pesos. Sociedad fuerte y protegida, 2.422.719.402 pesos. Gobierno eficiente y moderno, 1.038.789.650. Otras funciones, 4.344.341.273 pesos. La clasificación funcional del gasto muestra la distribución de los recursos públicos de acuerdo con las actividades sustantivas que se realizan. Pretende determinar las finalidades y objetivos que se requieren alcanzar con los gastos presupuestados. Esto es, responder a la pregunta, ¿para qué se gasta? De tal forma que es posible identificar el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras clasificadas, según la naturaleza de los servicios gubernamentales, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan. Finalidades, importe. Gobierno, 3.485.421.316. Desarrollo social, 11.842.950.963 pesos. Desarrollo económico, 522.374.179. Otras no clasificadas en funciones anteriores, 4.344.341.273 pesos. La primera finalidad comprende las acciones propias de gobierno. Se integra por diversos entes públicos, tales como el Poder Legislativo, con los programas legislar y fiscalizar, el Poder Judicial a través del programa Procuración de Justicia, con el análisis de casos y alegatos para la elaboración del dictamen final en el sistema de justicia tradicional y en el sistema de justicia de oralidad mercantil, familiar y penal,
así como las actualizaciones constantes en el ámbito jurisdiccional y administrativo. Las dependencias del Poder Ejecutivo, la Secretaría General de Gobierno, con programas y actividades tales como el Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, gobernabilidad democrática, impulsando mecanismos de resolución de conflictos políticos, sociales, agrarios, religiosos y de cualquier otra índole, programa de seguridad y certeza jurídica, programa de conservación del patrimonio documental del Estado, programa para coordinar la política de población, la Oficina del Gobernador con la coordinación de las actividades del Ejecutivo Estatal, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental con sus programas y actividades de recaudación hacendaria y control de gasto, administración de los recursos humanos, materiales y de servicios, innovación gubernamental, tecnologías de la información, capacitación y desarrollo administrativo. La Secretaría de la Contraloría, con la fiscalización de los recursos públicos ejercidos conforme a la normatividad y legislación aplicable, evaluación de la gestión pública, participación ciudadana y responsabilidades administrativas. La Secretaría de Planeación, con la conducción y soporte técnico del proceso de planeación estatal, con la asistencia técnica y seguimiento a los comités y subcomités que integran el COPLADECAM y el COPLADEMUM, y el seguimiento y evaluación de la planeación estatal del desarrollo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el Programa de Apoyo de Empleo al Empleo, PAE, Programa de Productividad y Vinculación Laboral, Programa de Justicia Laboral, la Consejería Jurídica a través del apoyo de asesoría técnica y jurídica del Gobernador del Estado de Campeche y a las dependencias de la Administración Pública Estatal. En materia de justicia, asuntos de orden público y de seguridad interior, la Secretaría de Seguridad Pública y sus programas reinserción a la sociedad de la población interna y liberada de los centros penitenciarios y centros de entrenamiento para adolescentes del Estado, prevención del delito y combate a la delincuencia, fortalecimiento del sistema de vialidad, la Secretaría de Protección Civil a través del fortalecimiento a la prevención de desastres naturales y protección civil y el Fondo de Desastres Naturales, la Fiscalía General del Estado de Campeche, la cual realiza actividades de procuración de justicia mediante la investigación derivada de una denuncia o querella, a fin de judicializar o decretar una determinación ministerial, así como la promoción del respeto a los derechos humanos y de atención a las víctimas y ofendidos con perspectiva de igualdad de género y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, así como los programas y actividades que operan los órganos autónomos como el Instituto Electoral del Estado de Campeche, con el programa de organización de procesos electorales, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, en la protección de los derechos humanos, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, con diversas actividades tales como la difusión de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales y el soporte técnico y asesorías del funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Tribunal Electoral del Estado de Campeche como autoridad jurisdiccional local especializada en materia electoral, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche con la impartición de justicia en materia contencioso administrativa y en materia de responsabilidades de las y los servidores públicos y en materia de anticorrupción. Finalmente, la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción del Estado de Campeche, que desarrolla estrategias y cultura de prevención de la corrupción. Por otra parte, los organismos descentralizados, el Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche, el Centro de Conciliación Laboral en el Estado, el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, el Instituto de Información Estadística, Geografía y Catastral del Estado de Campeche, programan recursos para asesoría, representación y apoyo en materia jurídica y legal, para el programa de justicia laboral, para la igualdad de género a través de la promoción del cambio cultural para la igualdad sustantiva, no violencia y difusión de las leyes que resguardan el derecho de las mujeres y su atención integral a través de las unidades fija y móvil del IMEC,
producir y actualizar la cartografía básica del Estado, actualización, integración y mantenimiento del sistema de información estadística de interés estatal, entre otras. Se programa para esta finalidad la cantidad de 3.485.421.316 pesos, importe que representa el 17.26% del total en la siguiente distribución. Legislación: 233.454.288. Justicia: 993.312.252 pesos. Coordinación de la política de gobierno: 659.492.343 pesos. Asuntos financieros y hacendarios: 375.542.823. Asunto de orden público y de seguridad: 909.112.071 pesos. Otros servicios generales: 314.507.539. La finalidad del desarrollo social circunscribe las acciones relacionadas con la prestación de servicios sociales en beneficio de la población que se propone destinar a dicha finalidad 11.842.950.963 pesos, que representa el 58.64% del total de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. A lo anterior, la distribución de tales recursos fue a los siguientes programas: en rubro de protección ambiental, a través de los programas de protección, conservación y vigilancia de la biodiversidad, programa de impulso forestal para medidas de mitigación del cambio climático, preservación de la flora y la fauna, operativos y campañas de difusión y vigilancia, de conservación de tortugas y de la normatividad ambiental, espacios ambientales para el descanso, esparcimiento y entretenimiento para la convivencia y la realización de actividades recreativas y de entretenimiento para la convivencia y difusión de la cultura ambiental en el Parque Ximbal y el Parque Campeche. El programa de agua potable, drenaje y tratamiento con la rehabilitación, mantenimiento y o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales, construcción y o ampliación del sistema de drenaje pluvial. Para vivienda y servicios a la comunidad se incluyen acciones tales como la entrega de materiales para proyectos para beneficio familiar o comunitario, ampliación y mejoramiento de cuarto para baño, para cuartos dormitorios, para piso y techo firme, infraestructura social básica de urbanización, desarrollo integral del suelo y vivienda, programa de gestión administrativa y operación del sistema de agua potable para las líneas de conducción de agua para consumo humano, así como proporcionar servicios de drenaje con trabajo de limpieza, mantenimiento preventivo y correctivo de rejillas y supervisión constante de posibles obstrucciones del flujo hidráulico, con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la construcción, ampliación y rehabilitación de equipamiento urbano y vialidades construidas, reconstruidas, conservadas, modernizadas y pavimentadas. En educación, a través de la coordinación y gestión educativa de educación media superior, técnica y superior en el Estado, programa de formación inicial y continua de docentes, fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo, programa de educación básica, programa de rehabilitación, construcción y equipamiento de la infraestructura física educativa a través de fondo de aportaciones municipales, becas de servicio social, prácticas profesionales o residencia profesional de instituciones, entrega en materiales educativos, uniformes deportivos, calzado, útiles y mochilas, equipos de tecnología de información y comunicación computable a estudiantes de educación primaria en los planteles educativos públicos generales, indígenas y de cursos comunitarios de CONAFE, Centro Deportivo de Alto Rendimiento y de Educación Especial, Programa Nacional y Estatal de Becas, Educación para Adultos, Educación Media Superior Tecnológica, Capacitación para y en el trabajo, Educación Superior Tecnológica en el Estado,
programa de ciencia, tecnología e innovación. En materia de recreación, cultura y deporte y otras manifestaciones sociales, se incluyen programas y acciones de promoción y desarrollo cultural, programa de patrimonio cultural, actividades como supervisión de la red estatal de bibliotecas, Festival Internacional del Centro Histórico y Magno Concierto, actividades de cultura popular y tradiciones, operación de diversos centros culturales y rehabilitación de espacios culturales, proyectos para el desarrollo de la cultura municipal y comunitaria, áreas permanentes y eventuales creadas para la recreación y atención ciudadana, espacios comunitarios, desarrollo del deporte, apoyar la práctica y desarrollo de actividades deportivas en el Estado, fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, atención a villas deportivas, organización, desarrollo y participación en los eventos del Sistema Nacional de Competencias, producción y transmisión de programas de televisión con fin de orientación social, cultural y cívica. Para los servicios de salud, prevención y atención médica, disminuir la incidencia de enfermedades prevenibles como el dengue, VIH-Sida e AIDS, atención médica y medicamentos en localidades rurales a la población sin seguridad social, apoyo a las promotoras asistentes rurales de salud, PARS y parteras, programa de atención e integración a la sociedad de las personas con discapacidad, fondo de aportaciones para los servicios de salud, apoyo a instituciones de salud pública en el Estado, programa de salud mental, concientización a la sociedad de los problemas de salud mental, talleres, pláticas y conferencias en materia de atención médica, psiquiátrica, programa de prevención y atención a las adicciones a través de servicios de rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas en modalidad de internamiento y consulta externa, entre otras. En protección social, a través del Programa Estatal de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se les proporciona servicios de atención, seguimiento y representación jurídica, detección e intervención oportuna en la atención de los problemas psicosociales, además de actividades de prevención de riesgo psicosociales que promueven estilos de vida saludables con niñas, niños y adolescentes. Programa de atención a la familia y comunidad. Se presentan servicios de supervisión y asesoramiento de centros asistenciales, comunitarios, educativos y localidades rurales, fortalecimiento y acompañamiento de los procesos comunitarios en localidades con programas asistenciales y diversos proyectos para ejecutarse y talleres de capacitación laboral y actividades formativas, así como el acceso efectivo con calidad a los beneficiarios del sistema de protección social en la salud, a beneficiarios del Seguro Popular. Todo lo anterior enfocado en las funciones siguientes: protección ambiental, 134.635.354, vivienda y servicios a la comunidad, 728.239.022 pesos, salud, 2.144.190.618, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, 307.967.574, educación, 7.567.535.746, protección social, 781.602.570, otros asuntos sociales, 178.780.089 pesos. Para el desarrollo de la finalidad de desarrollo económico, que comprende las actividades orientadas al fomento de la producción y prestación de bienes y servicios públicos en un proceso continuo de ascenso a las condiciones productivas, apoyar y acompañar el esfuerzo de los emprendedores, por lo que se propone destinar 522.374.179 pesos, que representa el 2.59% del total de presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. A través del programa de emprendimiento y desarrollo de las MIPYMES, con actividades relativas para apoyar a las micros,
pequeñas y medianas empresas con la capacitación en temas de emprendimiento, la promoción de mesas de negocios entre empresas locales y potenciales compradores regionales, nacionales e internacionales, gestión para la adopción e implementación de las herramientas de mejora regulatoria y diversos programas como Programa para el Fortalecimiento de la Capacidad Productiva del Estado, Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Programa de Competitividad, Fondo Nacional Emprendedor y el Programa Estatal para la Inclusión Financiera Bancampeche. Además, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, se consideran recursos para diversos programas como Programa Agrícola, con el que se proporcionan insumos, apoyos agrícolas que promueven el desarrollo sustentable del campo y fomentar el cultivos perennes de importancia económica en el Estado. Programa de desarrollo pecuario con acciones para apoyar las campañas zoosanitarias, acciones preventivas en las unidades de producción pecuaria contra los efectos de la sequía, entre apoyos e insumos ganaderos, apoyo a los productores apícolas en los periodos críticos de floración, programa de apoyo a la construcción y rehabilitación de infraestructura rural para apoyar a los productores agropecuarios con obras de infraestructura agropecuaria básica, programa de apoyos a pequeños productores, programa de fomento agropecuario del Estado de Campeche, programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria, aprovechamiento sustentable de pesca, mediante la promoción al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, fomentar la sanidad e inocuidad de los productos pesqueros, modernización de embarcaciones menores, seguro de vida al sector pesquero, así como el fortalecimiento a la vigilancia y cumplimiento a la normatividad pesquera. Para lo referente a combustibles y energía, se integra el Programa de Desarrollo Energético Sustentable para informar a la población sobre los beneficios de la implementación y usos de las energías limpias, promover los programas de incentivos para la instalación de empresas del sector energético en el Estado, fomentar el capital humano e investigación en materia energética. Para transporte y comunicaciones, se robustece la certificación de operadores de transporte público, la inspección y verificación física, mecánica y documental de las unidades de transporte en materia de comunicaciones a través de los diversos fondos federales. Se pretende, entre otros, reconstruir, rehabilitar y conservar caminos de diversas localidades en el interior del Estado, así como obra hidráulica. Para la promoción turística y el desarrollo regional turístico sustentable y de pueblos mágicos, a través de la difusión, diseño y elaboración de material de promoción de los atractivos del Estado, la participación en ferias nacionales e internacionales y la promoción de viajes de inspección y familiarización a grupos especializados, como acciones para promover las actividades culturales y deportivas en el Estado. Lo expuesto en esta finalidad se integra de la forma siguiente: asuntos económicos, comerciales y laboral en general, 101.385.292 pesos. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, 217.184.285 pesos. Combustibles y energía, 14.119.090 pesos. Transporte, 8.550.758. Comunicaciones, 92.313.246. Turismo, 72.034.291. Ciencia, tecnología e innovación, 1.990.578 pesos. Otras industrias y otros asuntos económicos, 14.796.639 pesos. Respecto a otras no clasificadas en funciones anteriores, comprende la redistribución de deberes inherentes a la contratación de deuda, las transferencias entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, así como aquellas acciones no susceptibles de etiquetar en las funciones existentes que representan los gastos
que por su naturaleza no es viable identificar con un programa específico, como los intereses y gastos de la deuda, participaciones a municipios y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Se propone destinar 4.344.341.273 pesos, que representa el 21.51% del total de presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2019, con base en los objetivos siguientes. Transacciones de la deuda pública, diagonal costo financiero de la deuda, 291.035.173. Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, 3.868.148.382. Adeudo de ejercicios fiscales anteriores, 185.157.718. Por otra parte, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10, fracción segunda, de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las dependencias y entidades deberán sujetarse a criterios de racionalidad, austeridad y selectividad en materia del capítulo 1000, servicios personales. Para dar cumplimiento a esta ley, se presentan las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral, constituyendo reservas para incrementos salariales. De igual forma, para plazas de nueva creación para el ejercicio fiscal 2019, se consideran 60 plazas para la Secretaría de Seguridad Pública y 20 plazas para la Fiscalía General del Estado, para el fortalecimiento de los sectores de seguridad pública y procuración de justicia. Inciso B. El listado de programas, así como los indicadores estratégicos y de gestión aprobados, para el ejercicio fiscal 2019 no existe variación significativa en el número de programas presupuestarios incluidos en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018. Se agregaron 3 programas: el programa de concurrencia con las entidades federativas y el programa de sanidad e inocuidad agroalimentaria. Estos 2 primeros derivados de la desagregación de los recursos de los mismos, con el fin de identificar los recursos provenientes de programas sujetos a reglas de operación y que anteriormente se incluían en otro programa presupuestario. Se agregó también el programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, derivado de la fusión con el Fondo de Reconstrucción. Asimismo, se redujeron 3 programas: el Fondo de Reconstrucción, que como se expuso en el párrafo anterior, se fusionó en el Fondo de Desastres Naturales. El programa de educación para adultos se elimina derivado de la fusión con el programa FAETA, con el objetivo de conjuntar los recursos destinados para la educación de los adultos en un solo programa presupuestario, que incluya tanto los recursos estatales como los federales del ramo 33. Lo mismo ocurre con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, FICE, el cual se elimina por el objetivo de incluir en los programas presupuestarios con recursos estatales de aportación federal de dicho fondo, buscando que cada programa incluya tanto los recursos estatales como los federales del ramo 33. Cabe señalar que estos 2 últimos programas no se eliminaron, sino que con los recursos se incluyeron en otros programas destinados para el mismo fin, con el objetivo de aplicar el sentido estricto de la metodología del marco lógico, fundamental para la consolidación del presupuesto basado en resultados, y en el caso del programa de educación para adultos, derivado también de una recomendación resultado de la evaluación de diseño de dicho programa. Lo anterior da como resultado 123 programas presupuestarios, de los cuales 117 cuentan con matrices de indicadores para resultados alineadas al Plan Estatal de Desarrollo y programas derivados del mismo, lo que representa el 95% del total de programas presupuestarios. Inciso C. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica y, en su caso,
geográfica y sus interrelaciones que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus resultados. Como se mencionó al inicio, la iniciativa de la ley de presupuesto de egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2018 se encuentra estructurado con base a lo establecido de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la que emanan los postulados y acuerdos publicados con el Consejo Nacional de Armonización Contable. En razón de todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración de esta soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Único, se expide la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2019. Dado en el Palacio de Gobierno en la ciudad de San Francisco de Campeche, municipio y estado del mismo nombre, a los 16 días del mes de noviembre de 2018. Licenciado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del Estado de Campeche, y el licenciado Carlos Miguel Aiza González, secretario general de Gobierno. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, tercer secretario. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad, de finanzas y hacienda pública y de control presupuestal y contable para su estudio y dictamen. Cuarto secretario, procede a dar lectura a la segunda iniciativa de cuenta. Ciudadanos, diputados, secretarios del Honorable Congreso del Estado presentes. La suscrita diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Campeche y la fracción primera del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, vengo a proponer al Pleno de esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 160 del Código Penal del Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Los asesinatos de María en la colonia Tierra Libertad, de Ciudad del Carmen, y de Ludi en San Antonio Cárdenas, a manos de sus parejas, a finales de octubre, nos hace retomar el tema de los feminicidios. Más ahora que la Secretaría de Gobernación, a través del CONAVIN, determinó declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en 8 de los 11 municipios de Campeche. El caso de María es, además, muy revelador de cómo trata la autoridad de ocultar los feminicidios, porque en el certificado de defunción se asentó que su muerte había sido por accidente, cuando a todas luces fue hallada en la vía pública, con huellas de violencia en todo su cuerpo. Entre 2014 y 2017, según el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, se registraron 38 homicidios de mujeres en el Estado, pero solo 21, el 55%, fueron investigados como feminicidio. Las dos organizaciones civiles que utilizaron datos aportados por la Fiscalía General del Estado y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que 12 de los 21 feminicidios, el 57%, fueron cometidos por sus parejas. También expresaron que de los 21 casos, solo 3 han sido sentenciados, 6 siguen proceso y del resto no se conoce la situación jurídica por falta de transparencia en la Fiscalía Estatal, y que de las mujeres asesinadas, 4 fueron halladas en la vía pública, 14 en su casa habitación, 1 en un terreno baldío, y en 2 casos la autoridad no informó. Hasta septiembre del 2018, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía Local, se han registrado 4 feminicidios en la entidad, 1 en junio y 3 en julio. Ahora habrá que sumar los 2 de Carmen en octubre. En contraste, el mes de mayo, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche ya había documentado 3 casos de feminicidio y la Fiscalía no tenía registro alguno a esa fecha. Lo anterior demuestra cómo las instituciones de justicia buscan reducir sus índices de violencia al clasificar los casos de otra forma. Sin embargo,
Eso no significa que las mujeres violentadas dejen de existir. Adicionalmente, de acuerdo con un monitoreo realizado por el Observatorio Campechano de 2015 a 2018, se han registrado 158 casos de violencia sexual, de los cuales solo 29 han sido investigados, la mayoría suscitados en los municipios de Escárcega, Carmen y Campeche. Hay que reconocer que la incidencia de homicidios dolosos y feminicidios en Campeche es baja en comparación con otras entidades, pero es importante destacar que los casos que han sido investigados y o sancionados representan solo el 50%, lo que evidencia un indicador de falta de debida diligencia de las investigaciones. Esto refleja que la aplicación de los protocolos de investigación de feminicidio se hace de manera discrecional y a criterio de la autoridad, a pesar de que la sentencia de Mariana Lima, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que toda muerte violenta de una mujer deberá ser investigada como feminicidio. La organización civil recordó que aunque Campeche cuenta con un protocolo de feminicidio de 2012, no se encuentra actualizado bajo los estándares del nuevo sistema de justicia penal, que incluyen la perspectiva de género y derechos humanos. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio expuso también la inquietud por la única forma al tipo penal de feminicidio, realizada en diciembre de 2017 por el Congreso de Campeche. Implicó un grave retroceso para el acceso a la justicia de las mujeres y niñas, pues eliminó la hipótesis relativas a la relación de parentesco, confianza, subordinación o superioridad, invisibilizando los feminicidios íntimos, así como los supuestos en los que el cuerpo haya sido arrojado, depositado en un lugar público. Si tomamos en cuenta que el 57% de los casos de feminicidio en Campeche son cometidos por las parejas sentimentales de las víctimas, esta reforma al tipo penal deja en estado de desprotección a las mujeres y atenta contra su integridad y sus derechos fundamentales. Para terminar de completar el panorama crítico, el 16 de noviembre, la CEGOV, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, declaró la alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Campeche, en específico para los municipios de Calakmul, Calquiní, Campeche, Candelaria, Champotón, Escárcega, Eselchacán y Opelchen. La dependencia federal consideró en su resolución que existe violación a los derechos humanos de las mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, y reveló que la administración de Alejandro Moreno Cárdenas contó con más de 16 meses para contrarrestar esta situación, pero no cumplió con todas las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo de Alerta y Violencia de Género para las mujeres y las niñas campechanas, para que gocen de su derecho a vivir una vida libre de violencia. La CEGOV fue contundente en el estado de Campeche. Se requiere modificar prácticas institucionales y socioculturales que dificulten el cumplimiento del Estado, de las obligaciones de respeto, promoción, protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, principalmente el de vivir una vida libre de violencia. Ahora, Moreno Cárdenas deberá adoptar las acciones que sean necesarias para ejercer las medidas de seguridad, prevención y justicia y todas aquellas que se requieran, y deberán presentar un programa de trabajo estatal para dar cumplimiento a las medidas con un cronograma de actividades y en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación de la declaratoria, informar de los recursos presupuestales que serán asignados para hacer frente a esta contingencia. Por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía para su revisión, análisis y en su caso aprobación, el siguiente proyecto de decreto. Atentamente, diputada María de los Ángeles Oviedo Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputada Presidenta, he dado lectura a la iniciativa indicada. Gracias, secretario. Túrnese dicha iniciativa a las comisiones de puntos constitucionales y control interno de convencionalidad y procuración e impartición de justicia para su estudio y dictamen. Diputados integrantes de la 63ª legislatura,
a efecto de agotar el procedimiento de integración de la Comisión Especial de Creación de Nuevos Municipios en el Estado, esta presidencia les hace un atento recordatorio a los coordinadores parlamentarios y a las representaciones legislativas preparar sus propuestas y para tal efecto continúa abierta la recepción de sus promociones para hacer entrega de ellas a través de la Secretaría General del Congreso para el trámite conducente. Continuamos con el punto de asuntos generales. Los diputados que deseen hacer el uso de la palabra se les solicita levantar la mano y mantenerla ahí para realizar las anotaciones correspondientes. Primera secretaria, tome nota e informe al Pleno de los compañeros inscritos. Diputada Presidenta, se inscribieron para participar en asuntos generales los diputados Carla Guadalupe Toledo Zamora, el diputado Francisco José Inurreta Borges, la diputada Etelvina Correa Damián, la diputada Vivi Karen Ravelo de la Torre, la diputada Nelly Márquez Zapata, la diputada María Sierra Damián y la diputada María del Carmen Torres Arango. Antes de iniciar su desarrollo, esta presidencia formula un atento recordatorio de las reglas que, entre otras, rigen el debate parlamentario. Como lo dispone el artículo 48 y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, los oradores deberán expresarse con mesura y estando prohibido el uso de expresiones injuriosas, difamatorias o calumniosas, así como el debate en forma de diálogo. Observar las reglas de urbanidad y cortesía para los demás integrantes del Congreso y evitar durante sus intervenciones en la tribuna o en cualquier otro acto el afectar o lesionar la dignidad de otro miembro del Congreso o de terceros, así como evitar el uso de palabras o términos obscenos, groseros o despectivos en el transcurso de los debates, aspecto que esta presidencia se permite recordar a todos los oradores para procurar el desarrollo ordenado de esta sesión. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Carla Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, con un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenos días a todos. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, del público que nos acompaña y de la prensa aquí presente. En nombre y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
y de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción 1 de la Constitución Política del Estado de Campeche y el numeral 47, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, vengo a someter a la consideración de esta soberanía una iniciativa de ley para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. La obesidad es una enfermedad crónica que tiene numerosas implicaciones, que puede llegar a ser grave con un origen multicausal en el cual participan factores ambientales, genéticos, sociales y de manera preponderante los estilos de vida y de alimentación que adoptan las personas y que en las últimas décadas han cambiado aceleradamente. Es preciso señalar que en nuestro país todavía no logramos vencer la desnutrición y sus consecuencias que causan más de 8,000 defunciones al año y sin embargo ya nos asfixian el sobrepeso y la obesidad que causan la muerte de decenas de miles de individuos cada año. Resulta destacable que conocemos mucho sobre la enfermedad y no obstante su frecuencia aumenta cada año, además de que muchas de las muertes que origina se podrían evitar o al menos retardar. Todavía más se tiene conciencia de la gravedad que conlleva, pero es poco lo que se hace en la práctica para combatirla. Sin lugar a dudas, estamos ante un problema delicado y más aún cuando 1 de cada 4 defunciones que se registran en el país tienen relación con el peso excesivo y que casi 3/4 partes de las defunciones totales entran en la clasificación de aquellas debidas a las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la nutrición. Luego entonces se puede afirmar que se trata de un problema creciente que tienen la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares y en las cerebrovasculares, una de sus más fatídicas consecuencias. Solo para enfatizar, en el caso de la diabetes, habría que recordar que esta patología es responsable aproximadamente de más de 80,000 defunciones anuales en el país, además de que representa la causa de 1 de cada 7 fallecimientos o el 14% del total, y de que no existe otra enfermedad que haya aumentado tanto su impacto en la estructura de la mortalidad durante las últimas 3 décadas. La detonación de la diabetes se ha acompañado de otra igualmente amenazante, la de la obesidad. En efecto, en los últimos años, el peso excesivo ha aumentado en algunos grupos de población en casi 2 puntos porcentuales cada año, además de que en ellos la obesidad se triplicó. Así pues, el problema es muy grave, pues según sostienen los expertos, por ejemplo, el impacto económico se estimó en 2008 en más de 40,000 millones de pesos y se calcula que en los próximos años esta cifra prácticamente se habrá duplicado o triplicado, razones que nos hacen pensar que muy probablemente estas enfermedades podrían constituir la causa de quiebra de los sistemas de salud en México. Por ende, no cabe duda de que es necesario poner en conocimiento de la población la necesidad de consumir una dieta equilibrada conformada por alimentos naturales, frutas, verduras, granos con alto contenido en fibra, no procesados. Pues según la Organización Panamericana de la Salud, México es uno de los principales países latinoamericanos en consumo de alimentos ultraprocesados, dado que se consumen en nuestro país un promedio de 214 kilogramos de alimentos ultraprocesados por cada persona al año, ubicándonos con ello en el primer lugar respecto a este consumo, eso sin mencionar el exceso en el consumo de las bebidas carbonatadas que existe entre la población de nuestro país. En ese tenor, el problema del sobrepeso y la obesidad
requiere de una respuesta efectiva basada fundamentalmente en la prevención, a través de medidas que prometan menor costo y mayor efectividad. En tal virtud y en atención a que nuestro Estado no es ajeno a la problemática del sobrepeso y la obesidad, es necesaria una respuesta coordinada con los sectores públicos, social y privado, que permitan establecer directrices eficaces para contener la proliferación de estas enfermedades entre la población infantil, juvenil y adulta de nuestra entidad, dado que resulta fundamental que el Estado tenga un papel regulador en la protección de la salud de la población. La prevención del sobrepeso y la obesidad y sus consecuentes complicaciones requieren de un gran esfuerzo de sensibilización entre el total de la población, pues es necesario que ésta ejerza un papel más proactivo para mejorar la educación en nutrición para el correspondiente beneficio de la salud. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, sometemos al Pleno de este Congreso el siguiente proyecto de decreto único. Se expide la Ley para la prevención del sobrepeso y la obesidad en el Estado de Campeche. Atentamente, San Francisco de Campeche, Campeche, a 27 de noviembre de 2018. Muchas gracias. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco José Inurreta Borges. Sírvase ocupar la tribuna, compañero diputado, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días a todos y todas. Declaremos al Estado de Campeche libre de plásticos desechables. Vivimos en una era de cambios planetarios rápidos y sin precedentes, conocida como la Gran Aceleración. De hecho, muchos científicos piensan que nuestro consumo, cada vez mayor y demandante de energía, tierras y agua, está impulsando una nueva época geológica, el Antropoceno, cuando los plásticos se convierten en fósiles. Esto señala el informe de Planeta Vivo 2018 de la Organización del Fondo Mundial para la Naturaleza. El mismo documento expresa una cifra conmovedora. Hoy se estima que el 90% de las aves marinas del mundo tienen fragmento de plástico en el estómago. La agrupación civil indica también que en los últimos 50 años nuestro consumo de recursos naturales ha aumentado casi un 190%. La huella ecológica de cada persona a nivel nacional se debe a diferentes estilos de vida y patrones de consumo, incluyendo la cantidad de alimentos, bienes y servicios consumidos por los habitantes, los recursos naturales que usan y el dióxido de carbono emitido para suministrar estos bienes y servicios. La Constitución mexicana establece que tenemos derecho a un medio ambiente sano, artículo 4, párrafo 5. Ese derecho parte de que sostenemos relaciones con nuestro entorno, las cuales deben de ser equilibradas, respetuosas y conscientes. Pero también ampara que todas las personas podemos, desde lo que nos toca y desde donde estamos, proteger y demandar que se proteja el medio ambiente. De acuerdo con la Semarnat,
si no se toman medidas, para el 2050 habrá más plásticos que peces en los océanos. Señores diputados, faltan 32 años, ya que cada año se vierten 13 millones de toneladas de esos productos, afectando a miles de mamíferos, aves marinas y crustáceos de interés comercial, dañando gravemente la biodiversidad y generando impactos socioeconómicos para la población. La vida en la superficie terrestre depende directamente de los océanos y tristemente el 80% de los residuos plásticos proviene de la actividad humana en tierra. El impacto es grave e incuantificable, pues 90% de la contaminación flotante de los mares se compone por plástico, pero solo el 10% del total permanece en la superficie, el resto se hunde y queda en el fondo por tiempo indefinido. Uno de los utensilios desechables de plástico es el popote, que se elabora a base de polipropileno, un derivado del petróleo cuya desintegración varía de decenas a cientos de años, por lo que tiene poca vida de uso, pero larga vida por el tiempo que tarda su desintegración, y eso pone en riesgo al planeta. De acuerdo con datos del Programa de la Organización de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el 2017 se produjeron 300 millones de toneladas de popotes en todo el mundo, y cada año van a dar al mar unos 20 millones de toneladas de plástico, producto de la generación de basura, los rellenos sanitarios mal manejados, las actividades turísticas y la industria pesquera y petrolera. Esto es alarmante, ya que solo el 10% de los residuos de plástico se reciclan, el 12% se incinera y el 79% restante tiene como destino vertederos o basureros. El plástico, al degradarse, puede liberar agentes tóxicos que provocan alteraciones y pueden ocasionar infertilidad en animales y personas. La vida útil de una bolsa de plástico es de un cuarto de hora, la de un popote no excede 20 minutos y el unicel no es biodegradable. Nunca desaparece, por lo que es necesario su disposición adecuada. Organizaciones civiles como Greenpeace México, Arte Café, Go Sushi y Kawaii Coffee Shop, que forman parte del movimiento mundial Un Futuro Libre de Plásticos, buscan alcanzar regulaciones que permitan eliminar progresivamente la presencia de plásticos de un solo uso en el mercado. En el Congreso de Campeche, como está sucediendo en otros estados de la República, como por ejemplo en Querétaro, Jalisco y Veracruz, hay que legislar sobre esta materia y sumarse a esta tendencia mundial para que podamos hacer efectivo nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, el cual debe ser custodiado y garantizado por los legisladores. Es necesaria su regulación para garantizar que esta política pública exitosa se convierta en ley y no quede solo como una actividad que muchos llaman moda. Compañeros diputados y diputadas, es tiempo de darle una oportunidad a la Madre Tierra, pero también a nuestro Padre el Mar. La creación de un sistema más sostenible requerirá grandes cambios en las actividades de producción, distribución y consumo. No es momento de quedarnos a la expectativa, hay que activar nuestro poder como consumidor, tomar decisiones de consumo más sostenibles y respetuosas con el planeta, consumir ecológico, usar menos plásticos, elegir productos provenientes de fuentes sostenibles y cuidar el agua. Hay que utilizar nuestro poder ciudadano, usar la voz para animar a las empresas y al gobierno a cambiar políticas en busca de soluciones más respetuosas con el medio ambiente. Hay que difundir ayuda a que tus amigos y familiares también sepan que hay soluciones más ecológicas. Juntos podemos lograr ser la generación del cambio y forjar una nueva ecocivilización, como lo hicieran los antepasados mayas, quienes respetaron el medio ambiente y sacralizaron a la madre naturaleza. Como sociedad, debemos cuestionarnos la necesidad del uso de este tipo de artículos, que mal llamados desechables y que fácilmente pueden ser eliminados de nuestras vidas, por lo que proponemos prohibir la entrega de productos, envases, empaques y embalajes de plástico y polietileno unicel para usarlos como contenedor, utensilios para transportación, carga o traslado con motivo de cualquier acto comercial. Por todo lo dicho, propongo una iniciativa de reformas a la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos de manejo especial y peligroso del Estado de Campeche,
para prohibir el uso de plásticos desechables y declarar a Campeche como estado libre de plásticos desechables. Si nos organizamos, ganamos todos, gana el medio ambiente, gana la madre naturaleza, ganan las presentes y futuras generaciones. Compañeros diputados, demostremos que este Congreso es visionario y capaz de resolver los problemas de nuestra época. Y el decreto, la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Campeche decreta: primero, se adicionan las fracciones 17ª, 18ª, 19ª, 20ª y 21ª al artículo 5, la fracción 16ª al artículo 6, un párrafo al artículo 7, la fracción sexta al artículo 74, la fracción 15ª al artículo 109 y la fracción cuarta al artículo 111 de la Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos y Urbanos del Estado de Campeche. Y ya que estamos hablando de temas ambientales, también aprovecho para comentar que el presupuesto más bajo es para el medio ambiente, 134 millones de pesos, como si el rezago ambiental estuviera atendido. Yo les quiero recordar que sin medio ambiente, que sin medio ambiente y sin recursos naturales no hay desarrollo. También aprovecho para sumarme al punto de acuerdo presentado en sesiones pasadas por la diputada Sofía Taje Rosales, para que no se modifique el programa de manejo del área de protección Flora y Fauna Laguna de Términos en beneficios de intereses económicos y políticos. Y también para recordarle a la doctora María Sierra Damián que la organización ambientalista Marea Azul, encabezada por la compañera Lourdes Rodríguez Vadillo, solicitó el 24 de septiembre de 1997 ante el Instituto Nacional de Ecología la primera consulta pública en el país, en este caso el de la planta de nitrógeno en Atasta. Compañeros diputados, demostremos que este Congreso es visionario y declaremos al Estado de Campeche Estado libre de plásticos desechables. Es cuanto. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Etelvina Correa Damián. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias. Se tiene por recibida, compañero diputado. Muy buenos días tengan todos ustedes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. Hago uso de esta tribuna con las facultades que señalan los artículos 46, fracción segunda y 47 de la Constitución Política del Estado de Campeche, así como los numerales 47, fracción primera y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Vengo a someter a consideración de esta soberanía una iniciativa con punto de acuerdo, por medio del cual el Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Cámara de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión para que con la urgencia que en el caso amerita realicen las acciones dentro del ámbito de sus atribuciones sean pertinentes para rechazar la iniciativa de modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El pasado 27 de septiembre del año en curso se presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, vigente ante la 64ª legislatura del Senado de la República, en la cual se propone modificar, entre otras disposiciones, el artículo 17 de esa ley, en el que se establece el límite de pago
de las pensiones y otras prestaciones brindadas por el ISSSTE, mismo que de aprobarse en los términos que está planteado, resultaría ser violatorio de los derechos humanos a un salario justo y remunerado, y a una pensión digna de más de 1.122.000 pensionados del ISSSTE. Con dicha reforma se pretende que la cantidad máxima que pueda percibir un derechohabiente en el pago de cualquier prestación con cargo al instituto ya no sea de 10 salarios mínimos generales vigentes, sino de 10 unidades de medida y actualización UMAS, lo cual representa una disminución en dichas prestaciones hasta de un 9% tan solo para el año 2018. Además de que también se propone que las cuotas y aportaciones que reciben los trabajadores tendrán como límite inferior un salario mínimo, pero su máximo será de 10 unidades de medida y actualización UMAS. La propuesta para reformar este artículo 17 de la ley del ISSSTE se contradice con lo puesto en la anterior legislatura federal, en el proceso de creación de la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización. En el caso se precisó que el salario mínimo debe seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que dicho salario mínimo se utiliza como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización. Postura que fue compartida por todos los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de los diputados y senadores de la 63ª Legislatura Federal, que en los dictámenes y discusiones de la referida ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, señalaron que de acuerdo a la reforma constitucional de enero del 2016, el salario mínimo debe utilizarse como medida en el pago de prestaciones de seguridad social y pensiones. La aplicación de las unidades de medida y actualización UMAS generaría una lesión muy grave a todos los pensionados del ISSSTE, así como para la actualización del valor de las prestaciones de los pensionados, como se propone en la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE, ya que al aplicarla en el cálculo de los pensionados del ISSSTE se disminuye la capacidad adquisitiva de los trabajadores en retiro, quienes sufrirán una reducción en sus únicos sustentos económicos, las pensiones, ello al calcularse las mismas unidades de medida y actualización UMAS, y no en salarios mínimos, como les corresponde en razón de la pensión. Es el equivalente al salario que percibían como trabajadores en activo y ahora como trabajadores pensionados. Asimismo, esta presentación parlamentaria del Partido del Trabajo rechaza la reducción que se pretende hacer de los representantes de los trabajadores en pensiones de 9 a 5 vocales, en FOBISSSTE de 9 a 5 vocales, así como en la Junta Directiva del ISSSTE de 9 a 5 representantes, como lo establece la propuesta de reforma, a los artículos 110, 170 y 210 de la citada ley del ISSSTE, ya que con ello se violaría los derechos constitucionales de los pensionados del ISSSTE, plasmado en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de señalarse que la citada iniciativa de las diversas disposiciones de la ley del ISSSTE ya se encuentra en trámite ante el Congreso de la Unión, por lo que tomando en consideración los breves términos que la legislación federal para dictaminar y votarse, es que solicito que el presente punto de acuerdo sea considerado de urgente y obvia resolución, dispensándola del trámite ordinario y sea discutido y aprobado en caso en esta misma sesión. Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas y dada la naturaleza del asunto planteado al amparo de lo establecido
en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, someto a consideración del Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Campeche exhorta a la Cámara de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión para que con la urgencia que el caso amerita, realicen las acciones que dentro del ámbito de sus atribuciones sean pertinentes para el rechazo a la iniciativa de modificación a la ley del ISSSTE, presentada el 27 de septiembre de esta anualidad por ser violatorio de los derechos humanos a un salario justo y remunerados y a una pensión digna de los pensionados del ISSSTE, o en su caso, modifique en los apartados y conceptos mencionados en el mismo. El presente acuerdo entrará en vigor del día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Es cuanto. Se tiene por recibida su iniciativa y con fundamento en el artículo 74 queda programada para la próxima sesión. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Vivi Karen Ravelo de la Torre. Sírvase ocupar la tribuna, compañera diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muy buenos días. Con el permiso de la Presidencia, compañeros diputados, público asistente y medios de comunicación. No hay mayor esperanza de bienestar de desarrollo para un pueblo que la esperanza puesta en la educación. Esto es un proceso lento tal vez, pero en cuanto antes comencemos, más pronto se obtendrán los resultados. Los niños son el futuro, pero por eso en nuestro presente hay que depositar la semilla de la educación que germinará, crecerá y dará los frutos que engrandezcan a nuestro Estado. La educación es la clave para formar ciudadanos de bien, ingrediente indispensable en el semillero de profesionales de todas las áreas. A través de ella podremos lograr nuestra autosuficiencia, disminuir la dependencia técnica y seguramente hacer proveer capital humano especializado a otras entidades. La decisión es nuestra. Los niños y jóvenes campechanos son potencial de crecimiento que debemos desarrollar. Según el Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa del 2015 del INEGI, en el estado de Campeche el 43.5% de la población vive en niveles de pobreza, por lo que la carga económica escolar cada año se acrecienta y es uno de los principales factores de deserción en las aulas, ya que al inicio de cada periodo escolar, tanto útiles, uniformes y mochilas representan un gasto considerable para las familias y en muchos de los casos no pueden ser cubiertos, optando por dejar la escuela. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación es un derecho y una obligación proporcionarla de manera gratuita de la Federación, estados y municipios. Tomando en consideración que la obligación de proporcionar la educación está impuesta a los 3 órdenes de gobierno y que es principalmente la Federación la que realiza la derrama económica para cubrir salarios, prestaciones a maestros, así como la infraestructura educativa, nosotros, quienes integramos el Poder Legislativo del Estado, y conociendo las necesidades que aquejan a las familias campechanas y lo difícil que se hace para ellas poder comprar los útiles, mochilas y uniformes para que los niños y jóvenes puedan recibir la instrucción académica.
debemos buscar una solución a esta problemática. Como diputados locales tenemos a nuestro alcance por lo menos dos instrumentos. Uno es que el diseño del presupuesto estatal de cada año se considere una partida presupuestal para que todos los niños de primaria y secundaria reciban de manera gratuita útiles, mochila y uniformes. Pero además, para que no sea una medida optativa para el Ejecutivo en turno, debemos de dejar plasmada esta obligación, proporcionarlos año con año. El objetivo es convertirlo en recursos etiquetados de aquí adelante para Campeche. El diseño de materiales de estudio y particularidades de la enseñanza en el país está en manos de los funcionarios federales, pero desde Campeche podemos hacer algo por la educación y con la propuesta aportaríamos a ella. Por otra parte, debemos considerar que normalmente los gobernantes pisotean la dignidad de la gente cuando les hacen entrega de bienes o útiles al convocarlos a eventos de entrega en los que hacen esperar por horas y que les dirigen un discurso en el que les hace sentir que ese apoyo llega por su buen corazón, cuando la realidad es que solo están cumpliendo con las obligaciones. En otros casos más graves condicionan su entrega, o bien en el colmo del descaro mandan imprimir logotipos en los útiles o mochilas y los utilizan con los colores de los partidos buscando promocionar su imagen. En otras palabras, lucran políticamente con la necesidad de la gente y eso debe ser castigado. Por ello se propone también establecer un apartado coercitivo que contenga sanciones a quien encuadre en el supuesto legal y condicione el otorgamiento de uniformes, paquetes de útiles escolares y mochilas. En ese sentido, las reformas propuestas quedarían redactadas como sigue. Artículo 12. Ley de Educación del Estado de Campeche. Corresponde al Ejecutivo del Estado, en los términos de esta ley, diseñar programas de beneficio social y permanente para combatir la deserción, la reprobación y el rezago educativo. Al inicio de cada año escolar, otorgar de manera gratuita uniformes, paquete de útiles y mochila escolar a cada alumno que curse la educación básica en las escuelas públicas del Estado de Campeche. Artículo 173. Son infracciones de las instituciones que presten servicios educativos. Condicionar el otorgamiento gratuito de uniformes, paquete de útiles escolares y mochila en las escuelas públicas, así como imprimir en ellos logotipos o colores que identifiquen al gobierno en turno o a cualquier partido político. Compañeros diputados, esta reforma es de vital importancia para el bienestar de la gente. Les pido que la valoren y que la apoyen. Es parte de los compromisos que hemos asumido y de lo que los campechanos esperan de nosotros. A la mesa directiva le pido que dé pronto trámite a esta. Es cuanto. Gracias. ¿Se la lleva? Gracias. Se tiene por recibida la iniciativa, compañera diputada. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Nelly del Carmen Márquez Zapata. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenas tardes, con su permiso, presidenta, compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan, ciudadanos, compañeros diputados. El día de hoy nos leyeron el presupuesto de egresos para el 2019, que me voy a permitir aquí decir el monto de 20,195,87,731 pesos, poco más de 20,000 millones de pesos.
fue presentado por el Ejecutivo y en él incluye también el presupuesto que vamos a ejercer aquí nosotros en el Congreso. Nada más que con un pequeño detalle. Nuevamente se viola la ley del Congreso. Y digo nuevamente porque ya llevamos muchas que suceden aquí en este Congreso. En el artículo 24 de la ley que nos rige aquí en el Congreso y en su apartado tercero, a la letra dice: la Junta de Gobierno y Administración tendrá las atribuciones siguientes: elaborar el proyecto de presupuesto anual de egresos del Legislativo. En dicho proyecto siempre se incluirá una partida para sufragar imprevistos y gastos menores. Por eso dije que la ley nuevamente se viola en este Congreso. Porque no nada más la Junta de Gobierno no ha sesionado, de la cual yo soy vocal, una sola vez desde que inició este Congreso, sino que hoy nos enteramos, porque presentó el Ejecutivo el presupuesto de egresos, pero que el Congreso y su Junta de Administración no se sentó a realizarla, o por lo menos esta servidora no fue invitada para que elaboráramos el presupuesto. Y yo les digo a los medios de comunicación, a los ciudadanos que hoy nos acompañan y por supuesto a mis compañeros diputados, que no vamos a tener ni siquiera la información que se requiere y haber estado sentados en una mesa de trabajo para realizar nuestro propio presupuesto. Un presupuesto que va, y les voy a leer la cantidad, es un presupuesto por 233 millones de pesos y fracción. Por eso insisto, se viola nuevamente la ley aquí del Congreso. Y yo le pido a ustedes, compañeros, que vayamos juntos con el presidente de la Junta para que nos sentemos y podamos revisar y rectificar, si así es el caso, en base a qué y por qué se está solicitando este presupuesto y en qué lo están pensando pensando gastar. Y ya para terminar, yo le pregunto al presidente de la Junta, ¿oculta algo? ¿Por qué no nos sentamos a elaborar ese presupuesto? Me parece sumamente delicado lo que está sucediendo en este Congreso. Nuevamente, vuelvo a decirlo, se violó la ley. ¿Cuántas veces más lo vamos a hacer? No sigamos ocultando la información y no sigamos no aplicando la ley que nos rige en este Congreso. Muchas gracias. De conformidad y el orden de inscripción realizado, se le concede el uso de la palabra a la diputada María Sierra Damián. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un tiempo máximo de 10 minutos. Buenos días a todo el público, a los compañeros diputados y a la mesa. Yo me quedé con algunas inquietudes en la reunión pasada con respecto a lo de los ingresos y egresos del 2018 y creo, también coincido en el exhorto de que revisemos y que se nos considere a todos para analizar cómo se van a gastar los dineros, porque por ejemplo, de la reunión pasada, bueno, se dijo que todo el recurso era del ramo 28, del ramo 33, que
habían aportaciones federales, que el 90% del presupuesto era de origen federal. También me llamó mucho la atención que se mencionó en la reunión pasada que se hizo un préstamo para pagar en 240 meses, y yo tuve la curiosidad de dividirlo por años, y quiere decir que este estado ya está endeudado por 20 años, y eso es muy importante revisarlo. Y pese a que realmente todos los informes de gobierno y las lecturas de los presupuestos son como la danza de millones, y hay que reconocer que el gobernador del estado, el licenciado Alejandro Rafael Moreno Cárdenas, pues ha dicho que nunca, como nunca, al estado de Campeche le ha llegado tantísimo recurso. Pero sin embargo, la ciudadanía no vemos ese recurso. Nosotros que en este momento como voluntarios estamos haciendo un censo para ver la realidad, yo sí les digo que hay más pobreza de lo que ustedes o que todos nosotros nos podemos imaginar. Por eso es importantísimo que, independiente de nuestras banderas políticas, seamos muy responsables de revisar. No puede continuar esa danza de millones y millones. Ahorita, como leyeron el presupuesto para el 2019, a mí yo me quedé impactada pensando que casi vamos a hacer el desarrollo, el primer lugar de desarrollo en este país, y las realidades son otras. Entonces, es mi invitación de que hablemos de revisar con responsabilidad, independiente de nuestras banderas políticas, a que revisemos cómo se gastó y cómo se piensa gastar. Y también hice que inteligentemente, cuando leyeron en la reunión pasada, el mismo gobierno estatal reconoce que el gobierno federal no ha dado a conocer los criterios generales de política económica, ni ha presentado las iniciativas de ley de ingreso de la Federación y el proyecto de presupuesto de ingreso de la Federación. Y si vemos que ellos mismos nos están diciendo que lo que se gasta depende del gobierno federal, pues es muy importante que no tengamos prisa, que revisemos bien y veamos. No tiene nada de malo, pero, por ejemplo, acaban de mencionar que del ingreso que va a tener el gobierno, 21% va a ser para pago de deuda. Y entonces nosotros tenemos que ser más reflexivos. En cuanto a mi comentario del artículo, de la ampliación del artículo constitucional, el tercero, como un punto de comentarles que estuvo aquí la futura secretaria de Prevención del Trabajo y de Prevención Social, y ahí se habló precisamente que el problema medular de este país es tener una educación, y se tiene detectada a 19.500 jóvenes universitarios, los cuales se van a apoyar con una beca de 2.400 mensuales sin ninguna bandera. Los censos se están haciendo como una forma voluntaria para también detectar que no se siga esa continuidad de que presenten cosas que no se hacen, ¿sí? Entonces yo creo que la iniciativa que acaba de meter la compañera, ya se discutió a nivel del Congreso Federal, ella misma dice que es algo del Congreso Federal, y se va a ampliar el artículo 3 de la Constitución, donde no solo se va a apoyar, sino a los niños, como dicen que la educación debe de ser gratuita, laica, sino que se amplió a nivel hasta universitarios. Eso es, y nada más recordando de lo que hablaron en la reunión pasada, se habló que le dieron mantenimiento
a una remodelación al tramo Justo Sierra en la unidad deportiva Resurgimiento de Ciudad del Carmen, pero pues realmente no ha sido así. Entonces hay que corroborar con lo que se presenta y si realmente se realizó, porque uno de los objetivos actuales y de reflexión para todo es acabar con esa simulación social, porque los 58 millones de mexicanos no son inventados. Y cuando la compañera, bueno, pues hablamos de corrupción y de que ponerle logos a nuestros apoyos sociales, le quiero recordar que la asociación Juntos Podemos, asociación de Josefina Vázquez Mota, recibió del gobierno federal 10,418,418,000 pesos y nunca se supo para qué. Entonces esas son las cosas que se tienen que normar. No podemos continuar en que sean los danza de millones, pero la población está en la pobreza. Este es un gobierno que tenemos que modificar todos y que sea transparente el uso de todos los recursos. Muchísimas gracias. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Vivi Karen Ravelo de la Torre. Sírvase a ocupar la tribuna, compañera diputada, por un tiempo máximo de 5 minutos. Muy buenas tardes de nuevo. Nada más para la compañera que me antecedió, pues le quiero comentar que esos temas pues son del pasado y aparte el presidente electo acaba de decir que va a perdonar todo lo malo que hicieron todos. Entonces, compañera diputada, mi propuesta de hoy es para que los niños de la primaria, secundaria de Campeche tengan útiles, mochilas y uniformes gratuitos. No existe, eso no es algo que esté en la ley obligatoriamente, los dan por medio de desarrollo social cuando quieren, cuando pueden, y yo lo que estoy proponiendo es que sea siempre, que sea obligatorio para el estado de Campeche, no a nivel federal, aquí en Campeche que tenemos, bueno, que la gente no tiene ingresos y no puede comprar eso, los útiles, cuando inician las clases. Pero bueno, le comento que su presidente eso dijo, así que pues usted también perdónelos, compañera diputada, es cuanto. De conformidad y el orden de inscripción realizado, tomaré el uso de la tribuna. Con el permiso de la mesa directiva, diputadas y diputados, medios de comunicación que nos acompañan y al público asistente. Diputados secretarios del H Congreso del Estado de Campeche presentes. En nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 46, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, respetuosamente someto a la consideración del Honorable Congreso del Estado para su examen, discusión y en su caso aprobación, la presente iniciativa para reformar la fracción primera del artículo 5, el párrafo segundo del artículo 6, el artículo 11, las fracciones primera, segunda, cuarta y quinta del artículo 18, el párrafo primero del artículo 24, el párrafo primero del artículo 25, las fracciones 3 y 4 del artículo 26, el párrafo primero del artículo 27,
la fracción 12 del artículo 28, el párrafo primero y la fracción 7 del artículo 29 y se adiciona una fracción 7 bis al artículo 18. Las fracciones 5, 6 y 7 del artículo 26, una fracción 13 al artículo 28 y el artículo 28 bis y una fracción 8 al artículo 29 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, atendiendo lo siguiente. Exposición de motivos. La violencia contra la mujer en todas sus formas es una violencia a los derechos humanos. Michelle Bachelet. Los derechos de las mujeres y las niñas son derechos humanos. Abarcan todos los aspectos de la vida, la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, el no ser objeto de violencia, entre otros. Las mujeres y las niñas tienen derecho al disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos, a vivir una vida libre de todas formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que la protección y promoción de los derechos humanos es la primera responsabilidad de los gobiernos y esta es el centro de trabajo de las Naciones Unidas. La Plataforma de Acción apoya la consecución de la igualdad de género en el marco de los derechos humanos y formula una declaración explícita sobre la responsabilidad de los estados de cumplir los compromisos asumidos. La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de los derechos de mujeres y hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que se debe de poner fin a la discriminación por razones de sexo. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. Sin embargo, en la actualidad, todavía existen importantes brechas y violaciones a los derechos en todas las regiones del mundo. El compromiso de toda la ciudadanía es la lucha contra esta violencia, es esencial, pero también lo es la exigencia a los poderes públicos de su máxima implicación. Fomentar la investigación sobre las causas y las consecuencias y el acopio de datos, especialmente en el ámbito familiar, donde es más complicado llegar a saber lo que sufren las mujeres. Son aspectos que se tienen que reforzar para garantizar que las mujeres y sus hijos tengan la asistencia tras una agresión, que dispongan de los servicios de rehabilitación tanto a nivel físico como psicológico, la existencia de estructuras de apoyo tanto económicos como de seguridad. Son también necesidades importantes y para ello es necesaria una financiación que en los últimos años se ha ido reduciendo de forma sustancial. Pero la violencia contra la mujer no solo es física, también se ejerce cuando se limitan las oportunidades en las que puede lograr su igualdad jurídica, social, política y económica. Es una violencia continua, constante, sin tregua. Las conductas sociales, culturales, basadas en la idea de inferioridad de unos sobre otros, los prejuicios o la atribución de papeles estereotipados, tanto de hombres como de mujeres, van en contra de la igualdad entre las personas y a favor de la proliferación de una violencia que ha dejado demasiadas huellas, algunas más profundas que otras, pero huellas en todo caso. Se entiende como violencia de género todo tipo de violencia física, psíquica o debido a sexo o identidad de género. Este tipo de violencia puede provocar daños casi irreparables en sus víctimas e incluso la muerte. A nivel psicológico, la más frecuente es que las víctimas no sean capaces de denunciar, generalmente por el miedo a represalias a sus agresores. También es frecuente que las víctimas se sientan culpables y en consecuencia
vean que sufren por ellos otras personas como familiares o sus propios hijos. Esta situación se hace cada vez más grande, pero crece más la herramienta para ayudar a estas víctimas y las animemos a denunciar bajo cualquier circunstancia, dada la violación sistemática y continuada de sus derechos humanos. En consecuencia, la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche nace de la necesidad de dotar a los elementos sólidos que permitan salvaguardar la integridad de las mujeres que resulten víctimas de cualquier tipo de violencia, así como en la esfera que les rodea. Aunado a los razonamientos anteriores, se considera propicio reformar también los artículos 6, 11, 18, 24, 25, 26, 27, con el propósito de actualizar la denominación de las dependencias vinculadas con la aplicación de esta, para hacerlas acorde con los nombres que identifican a estas dependencias en términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. En atención a todo lo expuesto con anterioridad, nos permitimos someter a consideración de esa soberanía para su análisis, discusión y en consecuencia su aprobación del siguiente proyecto. Decreto único. Se reforma la fracción primera del artículo 5, el párrafo segundo del artículo 6, el artículo 11, las fracciones 1, 2, 4 y quinta del artículo 18, el párrafo primero del artículo 24, el párrafo primero del artículo 25, las fracciones 3 y quintas del artículo 26, el párrafo primero del artículo 27, la fracción 12 del artículo 28, el párrafo primero y la fracción 7 del artículo 29, y se adiciona una fracción sexta bis al artículo 18, fracción 5, sexta y 7 del artículo 26. Una fracción 13 al artículo 28 y el artículo 28 bis, y una fracción 8 al artículo 29 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Campeche. San Francisco de Campeche, Campeche, a 27 de noviembre del 2018. Atentamente, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y la representación legislativa del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto. Agotados los puntos establecidos en el orden del día de esta sesión, me permito informar que continuaremos con los trabajos de este periodo el día jueves 29 de noviembre del 2018 a las 11 horas y en este mismo salón de sesiones, para lo cual quedan formalmente citados. De pie, por favor. No habiendo otro asunto que tratar, declaro clausurada la 18ª sesión, siendo las 13:00 del día de hoy, martes 27 de noviembre del 2018. Primera secretaria, elabore las constancias respectivas. Muy buenas tardes.